Bienvenidos a otro jueves de terror. En esta ocasión les contaré 3 historias acerca de lo sobrenatural en el arte. Espero y las disfruten. Espero y los dejen pensando. Comencemos. En una tranquila ciudad de mi país, Daniel, un hombre de mediana edad, tropezó con una tienda de antigüedades mientras paseaba por el centro. En su escaparate, una pintura atrajo su mirada de inmediato. Era un paisaje oscuro y tempestuoso, pero algo en él lo hipnotizó. Decidió comprarlo y colgarlo en la sala de estar de su casa. Al principio, Daniel solo miraba la pintura de vez en cuando, pero gradualmente se encontró siendo atraída hacia ella más y más. Cada día pasaba horas contemplando los detalles oscuros y retorcidos del paisaje. La pintura parecía cobrar vida frente a sus ojos. Susurros inquietantes flotaban en el aire cuando la miraba. Pronto, la obsesión de Daniel por la pintura comenzó a consumir su vida. Descuidaba su trabajo, se olvidaba de las tareas domésticas, incluso dejaba de prestar a su esposa Sara y sus 2 hijos pequeños. La pintura se convirtió en su único punto de enfoque, su única obsesión. Sara, su esposa, notó el cambio en Daniel. Sus ojos parecían más hundidos, su comportamiento más distante. Comenzó a ver cosas extrañas de reojo cuando pasaba frente a la pintura, sombras que se movían, figuras borrosas que parecían surgir del lienzo. Los niños, por su parte, se sentían incómodos en la misma habitación donde colgaba la pintura, como si estuvieran siendo observados por algo más que una simple obra de arte. A pesar de las súplicas de Sara, Daniel se sumergió más profundamente en la oscura espiral de la obsesión. Ignoró las preocupaciones de su esposa, dejó de asistir al trabajo y se encerró en casa, obsesionado con la pintura. Su mente estaba tan consumida por ella que apenas podía pensar en otra cosa. Una noche, mientras Daniel dormía, Sara decidió tomar medidas drásticas. Arrastró la pintura al sótano y la escondió en un rincón oscuro, esperando que fuera suficiente para liberar a su esposo de su influencia maligna, pero incluso en su ausencia, la presencia de la pintura persistía en la casa, como una sombra acechante que se negaba a desaparecer. Cuando Daniel descubrió que la pintura había desaparecido, su furia fue incontrolable. Acusó a Sara de traicionarlo, de robarle la única cosa que le importaba en el mundo. Su relación se fracturó aún más, y Daniel se hundió más profundamente en la locura. Desesperado por encontrar la pintura, Daniel se lanzó a la calle en busca de la tienda de antigüedades donde la había comprado. Conducía a toda velocidad, sin preocuparse por su propia seguridad o la de los demás. En su mente, solo existía la necesidad de encontrar la pintura y recuperar lo que había perdido. Pero en su frenesí obsesivo, perdió el control de su automóvil en una curva cerrada. El vehículo se deslizó fuera de la carretera y se estrelló contra un árbol cercano. Al día siguiente, Sara recibió la noticia devastadora de que su esposo había fallecido en el accidente. La tragedia solo sirvió para profundizar el horror que rodeaba a la pintura. Cuando Sara regresó a casa después del funeral, se encontró con la pintura colgando en la pared de la sala de estar, como si estuviera esperando su regreso. Pero esta vez, algo era diferente. En el oscuro y tormentoso paisaje, vio la figura de Daniel con una expresión de angustia congelada en su rostro. La pintura había capturado su alma atormentada para siempre, asegurándose de que nunca pudiera escapar de su influencia siniestra. En lo profundo de mi estudio, envuelto en sombras y el murmullo inquietante del silencio, me encuentro enfrentando una tormenta de inseguridad y desesperación. Soy un artista, o al menos solía serlo, pero últimamente mi mente parece haberse convertido en un páramo árido, incapaz de concebir una sola pincelada de inspiración. Cada lienzo en blanco se burla de mí. Cada trazo de mi pincel es una batalla perdida contra la frustración. No puedo crear, no puedo sentir. Estoy atrapado en un abismo creativo del cual no encuentro salida. Una noche, sumido en mi desesperación,
decidí enfrentar mis demonios. Tomé mis herramientas de trabajo y me sumergí en la oscuridad de mi estudio, decidido a vencer el bloqueo que me consumía. Mientras trataba torpemente de esbozar algo en mi lienzo, la hoja de mi cuchilla deslizó sobre mi piel, cortándola. Un gemido de dolor escapó de mis labios, pero algo en la visión de mi propia sangre desatada despertó algo dentro de mí. Sin pensar, remojé mi pincel con mi propia sangre y lo esparcí sobre el lienzo. Para mi sorpresa, las líneas cobraron vida ante mis ojos, danzando y retorciéndose como si tuvieran voluntad propia. La sangre se convirtió en tinta y mis manos se movieron con una destreza que nunca antes había experimentado. Lo que surgió de esa sensación fue una obra de arte macabra, pero magnífica. Mis manos y mi pincel parecían tener mente propia, guiados por una fuerza oculta que me empujaba hacia la grandeza artística. La noticia de mi nueva técnica pronto se extendió, y mis obras comenzaron a venderse a precios exorbitantes. Mis galerías estaban abarrotadas de admiradores, y mi nombre comenzó a resonar en los círculos artísticos más exclusivos. Pero la felicidad efímera pronto se desvaneció cuando mi salud comenzó a deteriorarse. Mis manos estaban cubiertas de cortes y rasguños, mis ojos inyectados en sangre. Los médicos me advirtieron que no podía seguir pintando con mi propia sangre, que mi vida estaba en peligro. Me encontré en un dilema imposible. ¿Cómo podría renunciar a la única fuente de inspiración que me había devuelto la vida? ¿Cómo podría dejar de crear cuando por fin me había encontrado a mí mismo? En la encrucijada entre mi pasión y mi supervivencia, me enfrento a una decisión que podría cambiar el curso de mi destino para siempre. ¿Seguiré sacrificando mi salud por el arte? ¿O renunciaré a mi don para preservar mi vida? O tal vez, solo tal vez, pueda encontrar ese líquido maravilloso en alguna otra parte. Me llamo Martín y soy el curador de una prestigiosa galería de arte. Mi trabajo es seleccionar las obras que se exhiben, organizar eventos y velar por el buen funcionamiento del lugar. Nunca antes había tenido problemas hasta que llegó esa exposición de esculturas. Al principio, todo parecía normal. Las esculturas eran impresionantes, algunas innovadoras, otras clásicas, pero todas transmitían una extraña sensación de presencia. Sus formas parecían cobrar vida cuando las miraba, como si estuvieran esperando algo. Intentaba ignorar esa sensación, pero a veces sentía como si estuvieran hablando entre ellas en susurros apenas audibles. Las cosas comenzaron a volverse más extrañas cuando estaba trabajando en la sala principal una noche. Decidí ponerme música en mis audífonos para concentrarme mejor en la tarea. Sin embargo, cuando me di la vuelta, las esculturas parecían moverse al ritmo de la melodía, como si estuvieran bailando en silencio. El escalofrío recorrió mi espalda mientras observaba esa danza muda y sobrenatural. A medida que pasaban los días, las esculturas se volvían más inquietantes. Empecé a escuchar susurros cuando estaba solo en la galería. Palabras siniestras y susurros indescifrables llenaban el aire, como si las propias esculturas estuvieran tratando de comunicarse conmigo. Traté de ignorarlos, de convencerme a mí mismo de que era solo mi imaginación, pero cada noche los susurros se volvían más fuertes, más persistentes. Una noche, mientras revisaba los preparativos para una próxima exposición, sentí una mano fría posarse sobre mi hombro. Me estremecí y me di la vuelta, pero no había nadie allí, solo las esculturas, con sus ojos penetrantes y sus formas amenazantes. Fue entonces cuando supe que algo estaba terriblemente mal. Decidí renunciar a mi cargo el día siguiente. No quería tener nada que ver con esas esculturas, pero mi decisión no detuvo los eventos sobrenaturales que me perseguían. Al día siguiente de mi renuncia, recibí una carta del artista que había creado las esculturas. Decía que me dejaba la exposición como un regalo, como si quisiera que me llevara ese horror conmigo. No podía aceptarlo. No quería volver a esas esculturas nunca más. Sin embargo, cuando llegué a casa esa noche, las esculturas estaban allí, en la entrada de mi casa, como si me estuvieran esperando. Me sentí atrapado, como si no hubiera escapatoria. Desde entonces,
Las esculturas me siguen a todas partes. Puedo sentir sus ojos clavados en mí, su presencia acechando en las sombras. No sé qué quieren de mí, pero sé que no me dejarán en paz hasta que se los dé. Espero y hayan disfrutado este video. Y no olviden dejarme en los comentarios sus historias para poder contárselas en alguna ocasión. Yo soy Hurón. Hasta mañana.